Dice la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios, y harán ostentación de piedad, pero carecerán realmente de ella. Apártate, Timoteo, de esa gente. Versículo 1 al 5. Sigo en el 8. Ellos se opondrán a la verdad. Son hombres de mentalidad corrompida, descalificados en lo que se refiere a la fe. Pero no irán lejos, porque su insensatez se pondrá de manifiesto. Tú, en cambio, has seguido de cerca mi enseñanza, mi modo de vida y mis proyectos, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia, así como también las persecuciones y sufrimientos que debí soportar en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones no he tenido que padecer? Pero de todas me libró el Señor. Por lo demás, los que quieren ser fieles a Dios en Cristo Jesús tendrán que sufrir persecución. Los pecadores y los impostores, en cambio, irán de mal en peor y engañando a los demás se engañarán a sí mismos. Pero tú permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás realmente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte en Cristo, mediante la fe, la sabiduría que conduce a la salvación en Cristo Jesús. Leí del versículo 8 al 15. Sigo en el capítulo 4, verso 1. Yo te conjuro, Timoteo, delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su manifestación y de su reino, proclama la palabra de Dios, e insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar, porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. Yo, versículo 6 del capítulo 4 de 2 Timoteo, yo ya estoy a punto de ser derramado como una libación y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me dará en ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Tenía muchos deseos de compartir con ustedes estos dos capítulos, el 3 y el 4, aunque bueno, he acotado el texto completo. Esta versión que he leído es la del Libro del Pueblo de Dios, que es la traducción que se usa en la Iglesia Católica de Argentina. He tenido ganas de compartir estos versículos
esta palabra de Dios por varias razones, sobre todo por su contenido, que lo he sentido muy personal, por sus consejos a Timoteo, por este Pablo anciano. Lo esencial es saber que el Espíritu Santo aprovechó al máximo la experiencia personal del apóstol Pablo para darnos a nosotros no solamente a conocer el misterio de la gracia, sino también el misterio de la iniquidad, como dice el mismo Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. El misterio del pecado que se nos va colando por todas partes, pero que sobre todo y para peor se nos va colando dentro de la misma iglesia. Con pesar, he constatado cómo algunos predicadores han dicho formalmente que el juicio final es una construcción teológico-metafórica, literaria. No solamente estos tales podrían incluirse dentro de aquellos que San Pablo advierte a Timoteo que dentro de la comunidad y fuera de ella comenzarán a enseñar cosas distintas a las que hemos aprendido de labios de nuestro Señor Jesús, que nosotros ya tenemos en los evangelios de modo claramente expresados, sino que también lamentablemente estamos asistiendo a tiempos en los cuales muy tristemente ya ni siquiera el credo desde allí he de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Ni siquiera el credo es respetado, es desglosado, es explicado, es predicado. Ni siquiera el credo. Entonces se me ocurrió, como docente católico que soy, como juramento que he hecho en la universidad al recibir mi título, como peso que graba sobre mí y sobre mi conciencia de enseñar la verdad, así proclamé en el juramento, compartir y presentar de una manera clara y precisa, y tratando de ir a una visión más de conjunto y a las raíces bíblicas, el tema este del juicio final, que claro, antes de ser presentado debe ser puesto en el marco de la presentación de aquel único ser capaz de llevar a cabo el juicio final. Hay que comenzar por el comienzo. Hablo de Dios, nuestro Señor, porque Él es quien ha revelado que habrá un juicio, que lo realizará y que queda garantido y garantizado por su palabra. Porque Él es el que se nos ha revelado, Él es el creador, el pantocrator, decían los padres, el que tiene todo en su poder, el que tiene todo en su poder, el todopoderoso, el soberano Señor, el Rey del universo. Y a su vez es el conservador, el sostenedor, el sustentador de toda existencia, como dicen algunos filósofos. De modo que
el juicio es un tema de fe fundamental, de fe elemental, de revelación elemental, y se funda en la sola autoridad del Dios que se reveló y que nos reveló esto. Yo creo que no hace falta de veras citar el testimonio de los padres apostólicos, por ejemplo, de los padres de la Iglesia, de los santos doctores, de las santas doctoras, de los concilios, de los sínodos, puesto que nadie que quiera permanecer en la fe cristiana, en la fe católica, pondría en duda las palabras del Señor Jesús sobre el tema del juicio y las de toda la Biblia. No concibo en mi mente la posibilidad de que alguien pueda realizar esto y confesar al mismo tiempo, tener fe, pertenecer a la Iglesia, o ser católico o cristiano. Pero lamentablemente, tal vez sea preciso hacer algunas aclaraciones preliminares, dada la proliferación de estas falsas enseñanzas, de estas mentiras, de este anti-evangelio, que hoy por hoy lamentablemente se escucha desde demasiados púlpitos. Porque es cierto, uno puede no predicar la verdad. Y eso es una cosa. Uno puede predicar una mentira y eso es otra cosa. Por eso tal vez sí sea preciso hacer un video, hacer aclaraciones, enseñar, catequizar, predicar, anunciar, como quiera que le llames, no importa, se trata de hablar con claridad de los temas esenciales, que son inherentes, que pertenecen esencialmente a la doctrina, a la verdad de nuestra salvación, que nos ha sido revelada por Dios, que es un Dios veraz, un Dios de verdad y un Dios de amor, un Dios compasivo. Aunque esté siendo abandonado, aunque esté siendo negado, aunque esté siendo rechazado por muchos, aunque esté siendo ridiculizado por tantos, el ser y la palabra de Dios, no podemos, los creyentes, dar lugar al triunfo de la petulante y arrogante razón que, alejada de la piedad, alejada de la sana doctrina, alejada del reconocimiento y la aceptación de los misterios que nuestro buen Dios tuvo a bien revelarnos de modo definitivo en su Hijo, el Verbo eterno suyo, nos ha sido dado para nuestra salvación. La Iglesia afirma en el Concilio Vaticano II, en su Constitución Dogmática Dei Verbum número 11, lo que sigue. Las realidades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por sagrados y canónicos los libros enteros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor. Manda el concilio a leer Juan 20:31, 2 Timoteo 3:16, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, del versículo 15 al versículo 16. Decía: los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes los considera escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Como tales se le han entregado a la misma Iglesia.
Pero en la redacción, escucha bien esto, Dei Verbum 11, Concilio Vaticano II, pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres y se valió de ellos, que usaban sus propias facultades y fuerzas, de forma que, obrando Él en ellos y por ellos, transmitieron por escrito, como verdaderos autores, todo y solo lo que Él quería. Te lo digo, omnia quae sola, quae ipse velet. Transmitieron todo y solo lo que era voluntad de Él. Puesto que, sigue el concilio, escucha atentamente, puesto que todo lo que los autores inspirados o agiógrafos, agios es santo, grafos es escritura, los agiógrafos son los escritores sagrados. Puesto que todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Por eso hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, firmiter, con fidelidad, fideliter, y sin error, et sin errore, la verdad que Dios quiso consignar en las letras sagradas en razón de nuestra salvación. Quam Deus nostrae salutis causa. Así pues, toda la Escritura, como dice 2 Timoteo 3:16, es divinamente inspirada y útil para enseñar, redarguir, corregir, educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda obra buena. Concilio Vaticano II, Dei Verbum, número 11. Por eso, sin negar, antes bien estudiando, considerando y reflexionando los métodos modernos de análisis lingüísticos, incluso valorando lo que creemos posible, digno de ser utilizado a la luz de la revelación, incluso sirviéndonos de ellos en lo que hemos considerado asumible, lo que la Iglesia ha reconocido, hemos podido trazar y delimitar los muchos abusos hermenéuticos y adaptativos de la palabra de Dios. Lamentablemente, en muchos casos en nombre de una pastoral, pero acrítica, falta de conocimiento y contraria a los pilares de nuestra fe santísima. Hemos podido trazar y delimitar estos abusos a los que los diferentes libros, o parte de ellos, o diferentes textos y tradiciones bíblicas se han visto expuestos en los últimos años. Pensaba en las últimas décadas, pero pienso hoy, pienso en el hoy, pienso en el domingo pasado, pienso en el día de hoy. El problema es que algunos graduados, algunos estudiosos, algunos estudiantes en Sagradas Escrituras, que se precian de ser cristianos, que se precian de ser creyentes, o bien algunos clérigos que apelan, sabiéndolo o no sabiéndolo, dándose cuenta a la gente o no, de su pretensión de apelación a la autoridad por el solo hecho de haber sido ordenados por la Iglesia. Algunos, desde hace décadas, una, dos o más, lamentablemente,
muchos docentes, sacerdotes, en las universidades pontificias ya incluyen en sus currículas de formación elemental, en el nombre de los avances científicos, en el nombre de las nuevas metodologías de estudio, una supuesta confiabilidad que supera, escuchen, supera a la de la misma hermenéutica de la sagrada tradición católica, refrendada hasta por las actuales congregaciones para la fe, la Comisión Teológica Internacional, la Comisión Pontificia Bíblica. Estas hermenéuticas de la palabra de Dios, estas hermenéuticas bíblicas, presentan doctrinas de las cuales todavía la Iglesia no solamente no se ha pronunciado, sino que no está segura ni dispuesta a enseñar, a difundir, menos entre los más sencillos del pueblo de Dios, que reciben las enseñanzas sobre todo desde el púlpito, desde el ambón, desde la prédica dominical. Estas personas, por más títulos que tengan, no creen en lo que dice el concilio, no creen en lo que acabamos de leer, no creen en lo que el catecismo dice sobre la palabra de Dios y sobre la revelación. No creen que la palabra de Dios está contenida en la Escritura. No creen que la revelación bíblica debe ser tomada como palabra de Dios y que tiene un carácter no solamente histórico, sino de promesa y de profecía que Dios mismo ha querido imprimirle por medio del Espíritu Santo. Palabra de Dios que creída y asumida, por ejemplo, la del Antiguo Testamento, también por el Hijo de Dios, puesto que el Hijo de Dios, Jesucristo, asumió. No podríamos ahora contar la cantidad de veces que Jesús apela a las Escrituras sagradas del pueblo de Israel, y a tradiciones específicas del pueblo de Israel, que algunos autores hoy pretenden negar y que pasaron por los gloriosos labios de nuestro Señor Jesucristo como palabra de verdad. Jesucristo, al asumir esas tradiciones del Antiguo Testamento, las integró de modo definitivo, veraz, perenne, para siempre, en el misterio de la revelación. Jesucristo las integró. Así también sucedió con un tipo de pensamiento, con un tipo de teología, con tradiciones de características comunes que, surgidas en un periodo y bajo ciertas circunstancias concretas dentro del pueblo de Israel, sobre todo en tiempos de persecución, han recibido el nombre de tradiciones apocalípticas. Creemos, apoyados en Dei Verbum 11, creemos que el Espíritu Santo ha insuflado, poner por escrito, aquello que de aquel era un modo, un medio adecuado para poder expresar las realidades celestiales, los misterios soteriológicos que se llaman. Soter, salvación, soteriológicos son los misterios de nuestra salvación, los misterios salvíficos. Bueno, así lo cree la Iglesia. Así lo expresa en esta última constitución dogmática que acabábamos de leer. Vuelvo sobre Dei Verbum 11. Todo lo que los autores inspirados o hagiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error. Lo voy a repetir.
firmemente, con fidelidad y sin error la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras en razón de nuestra salvación, por causa de la salvación nuestra, más literal. Por ejemplo, el profeta Ezequiel hizo del término hebreo Ben Adam, que significa hijo de hombre, que puede referir a un ser mortal, hizo uso común, por ejemplo. Pero el profeta Daniel, en cambio, a partir del capítulo 7 hasta el capítulo 12, hace de él un uso particular. No es hijo de hombre cualquiera, sino que es una figura misteriosa, enigmática, que trae consigo el tiempo de la justicia de Dios, el tiempo del juicio de Dios, el tiempo en el cual se va a manifestar la salvación de nuestro Dios. Y que está también relacionada con el momento final en el cual aquellos que yacen en el polvo se levantarán para juicio, como dice Daniel 12 del 1 al 3. En esta última línea, al Señor Jesús le pareció bien, le gustó el lenguaje apocalíptico, le gustó el modo de tomar la figura, asumirla y transmitirla, esta figura del Hijo del Hombre, y él mismo se aplicó así. Mateo 16, 13, pero bueno, son muchas, son demasiadas las citas, son demasiadas. Le gustó aplicarse el término Hijo del Hombre. Uno dirá, bueno, pero Jesús es allí, Hijo de Hombre, lo está tomando. Grandes biblistas, lo he escuchado, lo he leído. Hijo de Hombre allí refiere a el hombre. Algunos traductores buenos traducen Hijo de Hombre, lo reemplazan por el hombre, por este hombre, con mayúscula. Pero en realidad no está hablando de un género. Jesús tomó Hijo de Hombre refiriéndose a aquel que va a ser crucificado y entregado en manos de los hombres. El Hijo del Hombre tiene que ser muerto y resucitar al tercer día. El Hijo del Hombre, no cualquier hombre. La Biblia no es un libro que contiene un conjunto de enseñanzas capaz de desmembrarse, analizarse como cualquier pieza literaria. Una cosa es reconocer el aspecto literario en la Sagrada Escritura y analizar su aspecto literario. Otra cosa es hacer de la Sagrada Escritura una obra, una pieza de literatura universal. Eso que lo hagan los que no tienen fe. Esos que lo hagan aquellos que no están en la iglesia del Señor. Esos que lo hagan aquellos que no creen que Jesucristo es el Señor. Pero eso no lo podemos hacer aquellos que creemos que ese libro contiene verdaderamente la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios para nosotros es no solamente palabra de Dios, sino también profecía. Profecía. No tenemos potestad para decir otra cosa. No tenemos autoridad para decir más. Dios no solamente habló, sino que Dios habla. Y la palabra implantada en nosotros, como dice Santiago en el capítulo 1, versículo 21, tiene poder, tiene fuerza para salvarnos. Es capaz de traernos salvación a los creyentes. Son abrumadoras las evidencias que nos muestran a Jesús citando las escrituras judías y cómo sobre ellas el Padre dejó que su Hijo Jesús montase la efigie, el rostro, la imagen que a Jesús plugo, le gustó, quiso darnos de Él, del Señor, de cielos y de tierra.
Pero dice la Escritura misma en Juan 14, 16, en Juan 14, 26, en Juan 15, 26, en Juan 16, 7 y 16, 13, que el otro Paráclitos, no el otro Paráclitos, alón Paráclitos, en griego, vendrá, será enviado e iluminará y soplará, acompañará también la selección, así lo entendería Dei Verbum, acompañó la selección, acompañó la escritura, asistió con sus sagrados dones a los escritores, especialmente a los que iban a poner por escrito las palabras y los hechos del primer Paráclito, del primer misionado, del primer enviado del Padre, de nuestro Redentor, de nuestro sustituto, de nuestro vicario, representante, que murió por nuestros pecados en nuestro lugar. Hemos de tener bien en claro que Jesús, el Señor, eligió, asumió y usó de todo lo que su humana naturaleza aprendió, lo que le pareció adecuado. Uno puede ver Marcos 4:33, cuando el Señor habla conforme a aquello que los discípulos pueden entender, o uno puede leer Mateo 13, 34, 35, donde encuentra a Jesús, nos dicen los evangelios, hablando en parábolas y solamente en parábolas. Uno puede leer Juan 16, 12, cuando el Señor Jesús reconoce que hay cosas que los discípulos, aún yéndose Él, todavía no están en condiciones de tolerar, de soportar, de cargar. Porque Jesús anunció todo y solo aquello que era necesario para nuestra salvación. Anunció misterios. Anunció misterios. No tenemos nosotros que intentar dilucidar lo que Jesús mismo anunció como misterio. Misterio del reino de Dios, misterio de su Padre, del Padre suyo, misterio suyo también, como Redentor. Pero además y sobre todo, misterios relacionados con Dios, con el carácter de Dios y con la voluntad de Dios. Por eso, como dicen los filósofos, al hablar de Dios, los teólogos, los filósofos digo creyentes, en Dios no hay diferencia de ser, de querer, de desear, de voluntad y de hacer, de obrar. Por eso podemos decir que cuanto Dios quiso darnos a conocer, cuanto Dios quiso decir acerca de Dios, de Él, en cuanto Dios, es lo que nos ha revelado por medio de su palabra, especialmente por boca de su Hijo, que es el Verbo encarnado. Y esto debe pensarse y debe sostenerse, debe afirmarse como verdadero y debe transmitirse. Esto fue un hecho histórico. En la historia se ha revelado Dios y en la historia ha dicho a hombres elegidos por Él, hasta que se ha encarnado y se ha hecho hombre y ha tenido garganta y voz humana, lo que Él es, lo que Dios es, lo que Dios quiere, lo que Dios hizo, lo que Dios hace, está haciendo ahora mismo y lo que Dios hará. Entonces en Dios no podemos distinguir lo que Él es de lo que Él quiere, de lo que Él hace, porque Él es también de algún modo lo que hace, y Él hace de algún modo y conforme a lo que es, porque operari sequitur esse, dicen los metafísicos latinos, el obrar sigue al ser, y el obrar de Dios sigue a su ser, a sus atributos, a su carácter, a su naturaleza. Por eso no podemos decir, la verdad, al menos yo no puedo decir, si Dios es amor, 1 Juan 4:16, antes en el verso 8,
o Dios es muy compasivo y misericordioso, Santiago 5:11, porque nos amó con un amor del cual no hay mayor, no hay más grande, como dice Jesús en Juan 15:13, refiriéndose a su propia entrega en la cruz, o nos amó porque es amor. Dios es amor porque nos amó, o nos amó porque es amor. Pero se dan cuenta de la relación imposible de quitar allí, ¿no? Bueno, tampoco podemos decir si es perdonador, como dice el Salmo 86, verso 5, o el Salmo 99, versículo 8, porque nos ha perdonado en Cristo, o nos ha perdonado porque Él es perdonador y dador de perdón, porque en Él se encuentra el perdón, como dice el Salmo 130 en su versículo 4. Por eso mismo también, este es el último rasgo que quisiera destacar, que es el fundamento de alguna manera de cuanto sigue. Por esto mismo no sabemos si Dios es justo, si Dios obra, Dios muestra, manifiesta su justicia, como dice Deuteronomio 32, 4, Esdras 9, 15, el Salmo 7, versículo 9, el Salmo 116, versículo 5, Isaías 30, 18, Isaías 45, 21, Daniel 9, 14, Hechos de los Apóstoles 22, 14, y por eso es justo, o es justo y juez de todos, así dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 23, Dios es juez de todos. Bueno, lo leímos en 2 Timoteo 4, 8, por estar todos sometidos a su justicia y a su misericordia. O viceversa. ¿Se dan cuenta? La justicia de Dios y su ser justo están totalmente vinculados, y su ser justo y su dar a cada uno de sus criaturas, a cada uno lo que le corresponde, son cosas que se reclaman. Cuando Jesús habla de Dios Padre Santo, Padre Justo, Juan 17, cuando Jesús habla, y tantas veces lo muestra a Dios en parábolas como juez, nos está afirmando una realidad muy profunda, para nada metafórica, para nada metafórica. No hay exclusión. Dios no es amor, y porque es amor no es juez. Y Dios no es juez porque es compasivo. No. Dios es un juez compasivo. Dios es un amor justo, para decirlo de alguna forma. Porque Dios es, además, fiel y veraz. No obstante, a mi juicio, la cuestión esencial no es tanto que sea justo en el cielo Dios, eso no es un problema, sino si Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, sea o será justo, remunerador, para decirlo de alguna manera, retribuidor de las acciones de sus criaturas, las que cometamos acá en la tierra. Y respecto de esto también es abrumador el testimonio de la Escritura. Es desde Hebreos 11:6 a Hebreos 10:35, pasando por Lucas 21:19, por Marcos 13:13, siguiendo por Mateo 24:13, o por Hebreos, decía, 10:35-36. Dios es remunerador, dice la palabra de Dios. Dios es remunerador. Dice, escucha cómo lo dice el Salmo 58, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Salmo 58, verso 11.
Proverbios, otra cita, 24:12. El que mira por tu alma conocerá y dará al hombre según sus obras. Isaías 3:11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Y la convicción del mismo apóstol, es triste la cita, 2 Timoteo 4:14, pero dice, Alejandro, está hablando de una situación personal, el herrero me hizo mucho daño, dice Pablo. El Señor le pagará conforme a sus obras. El Señor le pagará conforme a sus obras. El libro de Joel, capítulo 3, versículo 11 al 14. Si tenés otra Biblia, hay algunas Biblias que en el capítulo 4, también del versículo 1, 8, 14, 18 al 20, muestran el juicio, un juicio de Dios que habrá. Ezequiel 34, bueno, magistral, del versículo 11 al versículo 32, impecable, sobre todo porque Jesús se sirve de esta profecía de Ezequiel para manifestar lo que de veras sucederá el día del juicio. En un día será quitado toda iniquidad, la iniquidad de esta tierra, dice Zacarías 3:9. Y un Viernes Santo, el pecado ha sido quitado del mundo por medio del sacrificio expiatorio de Jesús. Si vamos a la carta a los Romanos, al capítulo 2, del versículo 5 al 11, te invito a ver el anuncio del juicio de Dios en la otra cita, en el capítulo 3 de la misma carta a los Romanos, en el versículo 3 al 6 tenés claramente expresada la doctrina, la creencia, la firme palabra de Dios sobre el juicio. En 1 Corintios 4, de nuevo, el tema del juicio, el tema de la manifestación de la bondad o maldad de las obras para alabanza o para reprobación de parte de Dios. 1 Corintios 4, del versículo 3 al versículo 5. Aquí resuena el eco de Mateo 25, 34. Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino. Mateo 24, del versículo 3 al final, es todo un anuncio de las últimas cosas que sucederán, algunas que sucederán inmediatamente tras la muerte de Jesús, otras que sucederán al final, dice explícitamente, Jesús dice, al final de este mundo, al final de esto. El capítulo 25, bueno, ¿para qué hablar sobre él? Castigo eterno, vida eterna, tendrán los justos y los malditos, según el versículo 46, el último del capítulo 25. Y después tenemos en el capítulo 13 de Mateo, los versículos 40 al 44, del 47 al 50. En Lucas, capítulo 21, del versículo 25, 34. No es posible compartir todas las citas que se encuentran en la Escritura. Las veces que Jesucristo se llama a sí mismo Hijo de Hombre, no solamente en los evangelios sinópticos, también en el Evangelio de Juan. Dios Padre, dice Juan 5:27, Dios
Padre, dice Jesús, me dio a mí, al Hijo del Hombre, se llama a sí mismo Hijo del Hombre, el hacer juicio. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque pasó de la muerte a la vida. Juan 5:24. Juan 5:28. No se maravillen de esto porque vendrá la hora cuando todos... No se maravillen de esto, Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz, dice Jesús. Y los que hicieron lo bueno, Juan 5:29, saldrán a la resurrección de la vida, a la resurrección de vida, resurrección vital, resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Escuchaste? Resurrección de condenación, Juan 5:29. Palabra de Dios, palabra de Jesucristo. En Juan 6, del versículo 47, también tenemos, por supuesto, el que no come, el que no mastica, trogon, el que no muerde, no come como carne, el que no come la carne, que es el Hijo del Hombre, la carne del Hijo del Hombre, y no bebe su sangre, no va a tener vida eterna y él no va a resucitarlo en el día postrero. Juan 6:54, pero en el versículo 61 dice, porque muchos se ofenden, se van y dice, pero esto les ofende, esto. Y dice Juan 6:62, y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, claro, hace alusión allí a Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículos del 8 al 11, a la ascensión. ¿Y qué decir de aquello que sobre el Hijo del Hombre nos dice el evangelista Mateo, inspirado por el Espíritu Santo en Mateo 8, Mateo 12, la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 20 en adelante, confirmándonos que es Jesucristo el siervo sufriente que dio su vida por nosotros y que Él pagó el castigo de nuestra paz. Isaías 53:4. Él es el Hijo del Hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestra iglesia? No existe manera de que un creyente pueda aceptar sin más que un predicador enseñe doctrinas contrarias a nuestra fe. Los sacramentos, por ejemplo, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, el mandamiento del amor a Dios y a los hermanos como condición indispensable para caminar en gracia, en fe, no están en el credo. Son objeto de prédica, son objeto de culto, son objeto de la más alta reverencia y estima en la iglesia. Y vamos, nuestro credo, o sea, creemos en la ascensión del Señor Jesús y en el regreso para el juicio, para la resurrección final. ¿Cómo podemos permitir que sean desmitificados, o sea, declarados textos, géneros, pasajes simbólicos, metafóricos, literarios, mitos? Mito la palabra de Dios, mito la palabra de Jesús. Aceptar sin miramientos este abuso, aceptar sin miramientos la apostasía de algunos que niegan lo que la palabra de Dios afirma, que niegan lo que la tradición afirma, que niegan lo que nuestro credo afirma, lo que proclamamos cada domingo en asamblea, que niegan lo que el magisterio de la Iglesia afirma. La cuestión es muy simple. El camino de la salvación
es muy sencillo, es un caminito. Mira, la buena noticia, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Juan 3, 16, 17 y Juan 3, 36. Creer que es el ungido, el Cristo de Dios, como tenemos en Marcos 8, 29, en Marcos 15, 39, en Marcos 1, 1. Creer que me amó y se entregó por mí. Gálatas 2, 19, así lo dice en Pablo, pero Jesús lo dice así, lo afirma en Juan 15, 13, y vamos, en Marcos 10, el Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta es la locura de la cruz. Esto es aquello de lo que habla Pablo en 1 Corintios 1, 18 al 25, por ejemplo. Esto es la locura de la cruz, la necedad, lo que algunos consideran estúpido, demencial. Bueno, pero esto es, Él puso su vida por nosotros. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo se pusieron de acuerdo desde toda la eternidad para salvar, para venir por el hombre a salvarlo y a rescatarlo del fango del pecado y de la condenación eterna, y querer levantarlo a la categoría de Hijo de Dios, regalarle la filiación divina por medio del Espíritu Santo si se deja transformar y nacer de nuevo, según aquello de Juan 3, 1 al 5, 1 al 8. Por eso, como dice la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 11, debemos dar la vida por nuestros hermanos, porque Él dio su vida por nosotros. Por eso debemos, como dice Jesús en Lucas 6, 36, ser compasivos, ser misericordiosos, ser amadores, amantes, como el Padre lo es. Debemos ser perfectos en cuanto al perdón, como dice Jesús, y encontramos en Mateo 5, 48. Debemos ser hacedores de paz para ser bienaventurados. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, como dice el Señor en Mateo 5, 9. Dios anunció una y otra vez en Jesucristo la buena noticia del perdón, la buena noticia de la paz, la buena noticia de la salvación, la buena noticia del reino y la posibilidad de ser desde ahora ciudadanos del reino. Dios anunció un camino de salvación y Dios también advirtió sobre un camino de condenación y de perdición para todos aquellos que no quieran caminar pisando las huellas que nos dejó el Hijo de Dios, que se humilló no solamente en la muerte, en cruz, en la desnudez que tuvo que padecer aquel que maldito era considerado en el patíbulo, como dice Pablo en Gálatas 3:13, sino que aquel que estuvo envuelto en pañales, aquel de cuyo nacimiento no tuvo lugar en ninguna parte, según Lucas 2. Aquel que estuvo desnudo y encarnó tu y mi naturaleza, salvo que no pecó. ¿Para qué? Para asumir todos tus pecados y mis pecados en la cruz. Dios es justo, Dios es perdonador, Dios es misericordioso. Y más de todo esto que podemos decir, y más de todo esto que podemos pensar. No sabemos quién se va a salvar y quién se va a condenar. Eso es cosa de Dios. Pero también es cosa de Dios habernos anunciado, y creemos nosotros en esta palabra,
que hay un camino de salvación, que hay una buena noticia, que hay un camino de perdón, que hay un camino de misericordia, que hay un camino de conocimiento de Dios y que hay un camino de rechazo de Dios, de vida opuesta a Dios, a sus mandamientos, a su ley, a su palabra, a su voluntad, pero sobre todo cerrado a su gracia, al Espíritu Santo que transforma nuestro corazón pecador en un corazón amante, en un corazón amado, en un corazón misericordiado por aquel que es nuestro juez, nuestro Salvador, nuestro Redentor, pero sobre todo nuestro divino representante ante Dios, que hizo posible que nosotros podamos ser llamados y tenidos y tratados verdaderamente como hijos de Dios. Esto es gracia, esto es salvación. Efesios 2, del 1 al 10, esto es un misterio, para que nadie se gloríe. Es el misterio del Dios rico en misericordia.